9:34. Nos acompaña a esta hora el doctor, el abogado constitucionalista y analista político Carlos Magno Salcedo. Doctor, qué gusto. ¿Qué tal, María Jesús? Bienvenido. Gracias a TV Noticias 7.3. Bueno, mucha polémica, ¿no? Y respuestas, por ejemplo, el Poder Judicial, el Ministerio Público, ante la decisión del Tribunal Constitucional de disponer ya la excarcelación de Humala y Heredia. ¿No es cierto? A lo cual el señor Blume Fortini señala que, por supuesto, el TC no va en contra de la lucha anticorrupción con este fallo. ¿Cómo lo ve? Sí, en efecto yo creo que ciertamente, como toda decisión que tiene implicancias políticas como las que tiene, genera mucha discusión. Sin embargo, analizando el tema jurídicamente en estricto, que me he dado el trabajo de realizar, es una sentencia muy larga además. Creo que yo estoy a favor de lo que ha resuelto el Tribunal Constitucional por lo siguiente, ¿no? Porque el Tribunal Constitucional lo que ha hecho es analizar la forma como el juez Carguancho y en su momento la Sala del Poder Judicial evaluaron los hechos, evaluaron las pruebas para tomar una decisión. Y finalmente a lo que llega el Tribunal Constitucional es que al realizar esas acciones se ha violado el debido proceso de los denunciados, ¿no? Y el derecho a la defensa. El derecho a la defensa, ¿no? En principio, esta sentencia del Tribunal Constitucional es muy importante porque nos recuerda algo que parece ser que hemos olvidado, ¿no? Que la prisión preventiva es una medida cautelar, incidental, provisional, no es una condena. Cuando un juez determina una prisión preventiva, no está pronunciándose sobre el fondo del asunto. Simplemente es una cuestión que tiene que ver con garantizar de que no haya un peligro procesal. O de fuga. ¿Qué es el peligro de fuga? O sea, habría un peligro procesal si es que hay una evidencia, hay el temor de que los acusados van a fugar. Y precisamente sobre eso es que se ha basado la discusión que hubo en su momento en el despacho del juez Carguancho. ¿Y cuál es el error fundamental que encuentra el Tribunal Constitucional, que yo considero que también es un error? El juez Carguancho, y en su momento la sala, solamente valora los argumentos y los medios probatorios enviados por el Ministerio Público. Y no toma en cuenta los argumentos de defensa ni las pruebas de defensa de los acusados. Entonces, que han sido 3 abogados, ¿no?, los que se han encargado de esgrimir pues los alegatos en defensa de Humala y de Heredia para revertir la prisión preventiva. Pero la pregunta aquí, doctor, es, si usted me señala que efectivamente no se cumplió con el debido proceso, no se permitió ejercer el debido derecho a la defensa, entonces, ¿por qué fueron llevados a prisión preventiva? Justamente eso es lo que se cuestiona, que al tomar esa decisión hubo una vulneración de los derechos. Es como que el juez escucha al fiscal, escucha sus argumentos, analiza sus pruebas, y cuando los acusados van a pronunciarse y defenderse, es como que hubiese hecho oídos sordos. ¿No? Y no toma en cuenta para nada sus argumentos. Y eso, en términos de un procedimiento, es gravísimo. Es una vulneración. O sea, ¿sí se ha violado o vulnerado los derechos aquí de los protagonistas de este tema, Nadine y Ollanta Humala? Sí, sin duda. Entonces, y ahí viene otra cuestión, ¿no? Porque, digamos, una gran especulación que ha surgido es qué tan vinculante es esta resolución del Tribunal Constitucional respecto de otros casos, de otros políticos que también están involucrados en temas similares. Y ahora Toledo ha dicho que también va a presentar, la defensa de Toledo presentaría, ¿no es cierto?, también un recurso de habeas corpus para librarse de la pena que pesa en su contra o de la investigación en la que él está. Algunos constitucionalistas han señalado que esto no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Es así? En efecto. ¿Hay algún símil o no? A ver, al contrario, porque justamente en el caso del caso de Ollanta Humala y Nadine Heredia, lo que ocurre es que ellos acreditan en el proceso, digamos, que están apersonados al proceso, siempre que se les ha convocado han estado presentes, digamos, ese peligro de fuga, según los medios probatorios de su defensa, digamos, no existía. En el caso del expresidente Alejandro Toledo, él objetivamente está fugado, él está pedido por la justicia peruana y él está, ¿no? Él es un prófugo, es un prófugo de la justicia, por lo tanto, en su caso, por el contrario, sí es evidente que hay un peligro, no hay un peligro, ya está fugado ya. La fuga ya ocurrió. Ahí el peligro es que entonces, no lo trae. Hay un peligro procesal en su caso, ¿no? Entonces no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Y por otro lado, respecto a vulnera, permíteme, doctor, esa pregunta que es, entiendo, lo que en ese momento salta mucho a la vista. Con el fallo del TC, se pone en riesgo la lucha anticorrupción, pueden verse beneficiados, valga la redundancia, ¿no es cierto?, otros políticos que podrían estar inmersos en investigaciones por lavado de activos o en el caso de Lavallato. No necesariamente. No necesariamente, porque para empezar que la sentencia no es vinculante. El propio Tribunal Constitucional no lo establece como precedente vinculante ni como doctrina jurisprudencial. O sea, deja en libertad a los jueces
a que sigan tomando sus decisiones, pero obviamente sí es un jalón de orejas. No, eso lo ha dicho el propio presidente del Poder Judicial, o sea, el cambien de estatus, pasan a comparecencia, entiendo, ¿no es cierto? Pero los jueces seguirán trabajando y actuando de acuerdo a lo que les permitan las prerrogativas judiciales. En buena cuenta, en supuestos otros hechos que ocurran, otros procesos, otros pedidos que puedan ocurrir, ¿cuál es el llamado de atención del Tribunal Constitucional? Señores jueces, señores del Poder Judicial, ustedes para dictar una medida de prisión de prisión que lo pueden hacer, no ha dicho que no lo pueden hacer. En el caso de lo que tienen que hacer es, así como van a haber argumentos del Ministerio Público, ustedes tienen que evaluar, en el caso concreto, los argumentos de la defensa. Tienen que evaluar, o sea, no pueden hacer esa especie de parcialidad simplemente con la posición del Ministerio Público. En realidad, ese ha sido el gran defecto de la posición del juez Carhuancho, ¿no? Bueno, ha habido muchas críticas y ahí esto parece a veces el laberinto de la Fiscalía, ¿no? Y del Ministerio Público y el Poder Judicial han criticado el fallo del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional se defiende señalando que no se pone en peligro la lucha anticorrupción de ninguna manera por las razones que ya conocemos, ¿no es cierto? En efecto. ¿Cómo ve usted el tema de los poderes a nivel Poder Judicial, Ministerio Público, Tribunal Constitucional en este momento? ¿Tiene que haber claridad, hablar un solo idioma? ¿Qué pasa? Cada uno hace su función, o sea, digamos, a veces existe la lógica de que si hay una decisión de un juez superior que resuelve en sentido distinto a un juez inferior, no, es una confrontación. No, cada quien tiene su función. El Tribunal Constitucional tiene la función de analizar los casos que llegan desde una perspectiva de derechos fundamentales y derechos constitucionales. ¿Por qué demoraron tanto? 9 meses de prisión preventiva es, jurídicamente hablando, bueno, es viable, ya vimos que sí, pero... Bueno, en realidad fueron 18 meses. ¿Es justo? Lo que se dictó fueron 18 meses. Así es, y no se han cumplido. O sea, digamos, mitad. Hay que precisar, el Tribunal Constitucional no ha dispuesto la variación. La variación de la medida no la ha dispuesto porque hayan pasado 9 meses. El Tribunal Constitucional no ha analizado cuánto tiempo están adentro. Ha analizado el tema procesal, si la decisión del juez Carhuancho fue ajustada a derecho o no, si valoraron adecuadamente las pruebas, si se garantizó el derecho de defensa. Ya, correcto. Por lo tanto, igual sabemos que ellos siguen dentro de la investigación, ¿no es cierto?, por lavado de activos. Por supuesto, esto es un tema absolutamente incidental. ¿Qué significa? No implica un adelanto ni nada respecto del tema de fondo. Es una cuestión simplemente procesal. Nada más. Ellos van a seguir en proceso y en proceso ellos tienen que, digamos, hacer valer su derecho de defensa y el Ministerio Público tiene que demostrar de que efectivamente han cometido los delitos por los cuales se les va a acusar. Y hay que llamar la atención, y esto sí es un... y no tener una denuncia formal, digamos, doctor. Ese es un problema también. O sea, digamos, sí llama la atención de que habiendo pasado tanto tiempo ni siquiera se haya formalizado la denuncia. Y en esa demora sí obviamente hay una responsabilidad. ¿Por eso la defensa dice que se atentó, digamos, contra el derecho de la defensa? ¿Por eso mismo? No, el atentado respecto al derecho de la defensa tiene que ver con esta cuestión de cómo se valoraron las pruebas, ¿no? De una manera inequitativa, ¿no? ¿Y por qué tenemos que en el Perú ver, doctor Carlomagno, estas figuras de prisiones preventivas de prolongado tiempo sin tener una denuncia formal? ¿En qué, digamos, o sea, que está faltando para tener una denuncia si tienes una persona privada de tu libertad? Tendrías que tener una denuncia e iniciar un proceso, ¿o no funciona necesariamente así? No, es que tiene que ser así. Tiene que haber primero una investigación, ¿no? O sea, el Ministerio Público, la función del Ministerio Público es investigar que ha existido un delito y acopiar todas las pruebas que sustenten su posición. Y una vez que ya tiene todo, formula la denuncia ante el Poder Judicial. Correcto. En esa función lo que vemos es que la práctica es que se demoran demasiado. Ya. Hay un problema en el sistema de justicia en general. Uno de los argumentos aducidos por el Ministerio Público es la falta de personal, la falta de recursos, la sobrecarga procesal, la expertise también. Entonces, esa es una cuestión que se invoca, ¿no? Pero en algunos casos a veces sí es importante que el Ministerio Público sea más cuidadoso de las formas, porque lamentablemente la impresión que se da a la ciudadanía, así no sea verdad, la impresión es que a unos se les mide con una vara y a otros se les mide con una vara distinta. Lo cierto es un añadido, esto que estamos haciendo, es que justamente en Brasil acaba de declarar ese señor vinculado directamente en el entorno más cercano a Odebrecht, que confirma, confirma la entrega de los 3 millones para las campañas de Humala, involucra también nuevamente a Keiko Fujimori y a otros candidatos, señala, me parece, ¿no? Así es. Entonces, ese tipo de cuestiones, digamos, debería ser un poco más célebre el proceso en general para todos, ¿no? Y yo creo que en este caso lo que ha ocurrido es, pues, mucha gente que no conoce dice, oye, ¿no? ¿Por qué solo a ellos, no? Ya. ¿Y qué va a pasar con los demás? Entonces, por eso saltaba la suspicacia de decir, claro, al sacarlos a ellos de la cárcel peligran los otros procesos, o es que todos adentro o ninguno.
Es que estamos hablando nuevamente, son temas incidentales, son temas procesales que no tienen que ver con el fondo de la cuestión. Ya. El fondo de la cuestión no ha sido afectado aquí en lo absoluto. Es un tema de figura, no de fondo. Así, los abogados de la defensa no podrían invocar esta resolución del Tribunal Constitucional para favorecer su posición sobre el fondo del tema en cuanto al lavado de activos. Esa es una discusión distinta que solamente se va a dar en todo caso cuando el Ministerio Público denuncie, cosa que todavía no ha hecho. Y bueno, hay que seguir esperando, son falencias del sistema seguramente. Doctor Carlos Magno, ahora ya en el aspecto netamente del cumplimiento de un fallo del TCE, es de inmediato cumplimiento. ¿Cómo debe manejarse? Sí, debería ser de inmediato cumplimiento. En realidad, esto debió haberse ejecutado el mismo día... ¿Jueves? El mismo día que se dictó la medida, o a más tardar el día siguiente, ¿no? Y se ha esperado todo este fin de semana. Ahora, digamos, el argumento del sistema de justicia es que tienen que esperar a que lleguen las comunicaciones. La tramitología, claro, o sea, porque ¿qué es lo que pasa? Del Tribunal Constitucional va a la Corte Superior. ¿Por qué va a la Corte Superior? Porque lo que ha resuelto el Tribunal Constitucional es un recurso extraordinario interpuesto contra una decisión de la Corte, que a su vez es la que confirma la decisión de un juzgado. Entonces, toda esa ruta ha seguido, ¿no? A la Corte Superior, de ahí al juzgado, y de ahí lo que hemos visto ahora es recién la resolución del juez que en ejecución va a tener que emitir un oficio al INPE para que el INPE inmediatamente libere a le voy a hacer la pregunta en dos escenarios, ¿no? ¿Qué tiempo puede tomar o qué tiempo debe tomar, en todo caso, esa comunicación del 47º juzgado a el INPE, que entiendo ya es el que hace la excarcelación, ¿no? Es que eso es, digamos, lo que demora en redactar una resolución de 10 minutos, 15 minutos, claro, o sea, un día más. La defensa dice, mañana es feriado, si ¿qué va a pasar? Si hubiera celeridad, todo eso se hubiese podido hacer en un día, ¿no? En un día y sobre todo... O sea, no hubo voluntad realmente. Estamos aquí hablando de un tema que implica la libertad de las personas, ¿no? No, y el derecho. ¿no? Y el derecho. Uno de los derechos debe ser algo incólume, ¿no? Claro, y en el momento que ya se decidió, digamos, tú no debes estar un día más, ¿no? Entonces, y nuevamente se presta las suspicacias, pues, ¿no? Ya. Se presta, ¿por qué se demora? Ojo que aquí se ha dicho además una serie de cositas, ¿no? Por ejemplo, que podrían pedir asilo político a Venezuela, la defensa obviamente ha dicho que no. Ya estamos en el escenario de la especulación, ¿no? Pero igual se lo menciono. Él puede salir del país, puede viajar, el expresidente Humala. Desconozco, por ejemplo, se podría disponer un impedimento de salida. Ya, que no la tiene. En este momento desconozco si la tuviera o no, pero sí perfectamente se puede activar esa... En el caso de Nadine Heredia. En cualquiera de los dos, o sea, nuevamente, mira, el impedimento de salida del país, la prisión preventiva, la comparecencia restringida, todas estas son medidas que tienen por fin ser auxiliares de que el proceso se lleve a cabo adecuadamente. Correcto. Aquí lo que hemos discutido únicamente es la prisión preventiva. El Ministerio Público puede pedir otras medidas para garantizar que no exista peligro procesal. No ha habido acá ningún tinte político, no ha habido presión política, señala Ernesto Blume Fortini, presidente del Tribunal Constitucional, y eso es lo que deseamos todos, ¿no? O sea... Ahora, y llama la atención en ese caso que precisamente dos de las personas que han resuelto en contra eran el magistrado Miranda y la magistrada Marianela Ledesma, eran los que estaban siendo cuestionados por el Congreso de la República como parte de los 4 magistrados, digamos. Entonces, algunos presumían que ellos iban a favor de Humala. Y por el contrario, que Blume se haya opinado a favor. Entonces, en realidad se ha visto que no ha sido una cuestión, digamos, que cuando los nombraron. En efecto, ha sido una posición dividida. Ya otro día tendremos que conversar de los señores magistrados, porque ahí también está el caso del propio magistrado Espinosa, que el tema del título y otras cuestiones, ¿no? La Fiscalía pide la suspensión del Partido Nacionalista. El abogado Tarola, abogado de Ollanta Humala, señalaba más temprano que el expresidente va a dedicarse a la vida política, que él sale y va a dedicarse seguramente a seguir reconstruyendo su partido. ¿Tiene algún impedimento para ello? Son dos cuestiones. Respecto al pedido que hizo la semana pasada el Ministerio Público de suspender, digamos, al Partido Nacionalista, eso no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? En la ley de organizaciones políticas existe una causal por la cual un partido puede ser declarado ilegal y es por conducta antidemocrática, y esa es una decisión que puede adoptar la Corte Suprema, que no es el caso. Si la ley no prevé ninguna causal de suspensión, o hay causales por las cuales un partido pierde el registro, pero pierde el registro por razones electorales. ¿Pasó eso con Perú Posible? Claro, por no pasar la valla electoral, etcétera, pero no por la sanción por ilícitos que habrían cometido miembros de la organización, del partido. Son dos cosas muy diferentes. El partido es el partido. Así es. Y respecto a la posibilidad de que haga vida política, mientras no exista una sentencia penal condenatoria con pena privativa de libertad consentida,
los ciudadanos, cualquier persona tiene derecho a hacer vida política. Yo le doy un ejemplo. Usted recuerda a Gregorio Santos. Gregorio Santos, el ex gobernador regional de Cajamarca, inclusive llegó a ser candidato a la presidencia de la República estando en prisión. Entonces, obviamente una cosa... Y postuló además. Así es. Los derechos políticos únicamente se pueden suspender por sentencia con pena privativa de libertad consentida por una resolución judicial que declara a la persona incapaz. Ahora, con esta termino, que ya la producción me está presionando un poquito. Digamos, hay otros temas en el caso de Ollanta Humala, el tema Madre Mía, ¿no es cierto? Y algunos otros que no tienen nada que ver con este asunto de lavado de activos. Entiendo que hay otros casos, yo no estoy al tanto del detalle, pero si hay otros procesos, cada proceso sigue su propio curso, ¿no? Son independientes, ¿no? Gracias, doctor Carlos Magno, por esta explicación. Muchas gracias, María de Jesús. Catedrática de usted, como siempre. El doctor Carlos Magno, constitucionalista y analista político, explicándonos la situación de Ollanta Humala y Nadine Heredia, que como ya se lo hemos comentado, la Corte Superior de Justicia de Lima emitió ya la indicación al juzgado y el juzgado irá con lo mismo al INPE. Veremos qué pasa hoy. 9:50.